Una bacteria 1000 veces más pequeña que el milímetro. Una mierda de célula procariota, que esto no tiene ni núcleo celular ni nada para guardar su ADN, que lo tiene todo por dentro desordenado, eso parece una habitación. Ter unha charla sobre bacterias case como quen fala de fútbol, entender a ciencia a través dunha boa posta en escena e do humor. Con esa idea traballa o grupo de comunicación Big Bang Científicos sobre Ruedas, creado no 2013 precisamente para transmitir os seus coñecementos de maneira máis sinxela e amena. La ciencia, al contrario, es algo que llama mucho cuando está contada de una manera accesible. Cuando utilizamos un lenguaje que todo el público puede entender, cuando planteamos las cosas como hechos que van a afectar a la vida de la gente, la ciencia atrae muchísimo. Entonces este nuevo formato de contarla además a través del humor está funcionando muy bien y hemos llegado ya a muchas miles de personas. Este grupo foi o encargado hoxe de impartir o curso de verán da USC Contar a Ciencia, técnicas escénicas e de narración oral para a comunicación científica, impulsado pola Fundación Aquae e Viacua, onde puidemos ver algunha mostra de monólogos científicos. Os asistentes puideron aprender a manexarse neste eido. Nosotros siempre decimos que lo fundamental de los monólogos es el contenido científico. Entonces sí es cierto que es fundamental tener conocimiento sobre ciencia para hacer el monólogo y el resto de técnicas se pueden ir incorporando, se pueden ir aprendiendo. Si bien es cierto que todos los componentes de Big Bang de una manera o de otra teníamos antes alguna relación con los cuentacuentos, con el clown, con el teatro, pero nos damos cuenta que todas esas técnicas se pueden ir adquiriendo. O curso está dividido en diferentes sesións nas que se traballa a improvisación e o contido científico. Hay una parte del curso que es estructural, que es de generar esas estructuras para que la comunicación salga de una manera diferente, no como normalmente se cuenta, sino de otra forma. Y luego hay elementos de juego también, o sea, buscamos una puesta en escena, una posición corporal, una pérdida de la vergüenza, que eso es muy importante para poder sentirse a gusto y poder encontrar realmente los recursos. Elena e Héctor son científicos e monologuistas e ata o venres, cando remata este curso, intentarán traspasar os seus coñecementos a este grupo de alumnos no Centro IESIDE de Abanca.